Bien, buenos días. Pues soy Pavel Uranga, director de servicios para inmigrantes del Instituto de Desarrollo Cooperativo de los Estados Unidos y estamos en este momento con nuestros compañeros de Venezuela de Secosesola. Les voy a pedir que amablemente se presente cada uno y nos digan qué es Secosesola y cómo surge eh, en un primer momento. Adelante. Mucho gusto, Manny Meléndez. Bueno, Habla un poquito en qué área estás, habla un poquito más de ti. bueno, en primer lugar, muchas gracias por habernos invitado para esta presentación en el caso de Secosesola. Me llamo Manny Meléndez. Como sabemos, Secosesola tiene varias actividades, como es la parte de feria de consumo familiar, funeraria, que es la instancia de sociales, y la instancia de salud. En mi caso, yo me encuentro en la instancia de sociales, que es la instancia de funeraria, específicamente en el área de contabilidad. Pero como nosotros vamos a irlo mencionando más adelante respecto a la rotación de actividades, también tanto en contabilidad como directamente en la labor de funeraria. Adelante, compañera, preséntese y díganos qué quiere decir Secosesola. Sabemos que es una escuela cooperativa, pero cuéntenos. Hola, mucho gusto, Wilmary Canelón. Bueno, me encuentro, aparte de estar directamente dentro de lo que son las ferias de consumo, que es una de las actividades principales que tiene Secosesola, que son los mercados, de la parte de abastecimiento, víveres y verduras. También estoy en la parte de la escuela cooperativa, que es donde gestionamos un poco esa parte educativa, donde se fundamenta todo lo que es la relación que vamos construyendo con cada uno de nosotros. O sea, es como una formación que cada uno de nosotros va viviendo dentro de lo que es la experiencia de Secosesola. Hola, muy feliz día. Mi nombre es Lisette Carolina Vargas Campero, ya siendo parte de la tercera generación de una familia cooperativista integrada en la red Secosesola y también haciendo parte de la red. Pavel nos mencionaba o nos pedía que describiéramos un poquito qué es Secosesola. Tenemos una pequeña presentación, no sé si pudiéramos irla colocando. A ver, Adelante. nos ayudas aquí, Pavel. Creo que tenemos que compartir. Vamos a ir viendo si nos va a funcionar. Em, a ver, entonces, ¿la podemos ver? ¿Tú la puedes ver? Listo. Ahí está la palabra secosesola para quienes no la conocen. Antes de iniciar, Manny decía que estaba bueno decir las siglas. Y eso nos va a permitir también hablar un poquito de la historia, de cómo se inicia Secosesola. Las siglas que se ven allí es de Central Cooperativa de Servicios Sociales Lara. Eso solamente ahora queda como nombre porque luego del año 2001, con la modificación de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas en Venezuela, pasamos a ser un organismo de integración. Las centrales cooperativas eran unas cooperativas en los años 60, finales de los 60, iniciamos en el 67. En ese momento, con esa ley o con ese marco legal, nos conformamos como una central cooperativa. Ahora, hoy en día, somos un organismo de integración cooperativa y mantuvimos esas siglas. Entonces, ese queda como nuestro nombre. Ahora es un nombre o una denominación y no el significado de las siglas como tal. Eso para nosotros es bien lindo como compartirlo porque es parte de nuestro proceso histórico. Entonces, si bien Secosesola se inicia como una central, hoy en día
queremos que se nos visualice como una red y no solamente que se nos visualice, sino que eso es lo que vamos siendo. ¿Y por qué nosotros vamos a hablar en gerundio? Porque nosotros vamos a ir hablando de procesos o de ir siendo. Bueno, porque creemos que no somos un proceso finito, terminado, que ya llegó. En esta red actualmente estamos integradas alrededor de 50 organizaciones que iniciamos en los sectores más populares de nuestra ciudad y que hoy en día pues necesitamos, con la necesidad que se ha creado en el país, bueno, ahora somos más de 50 organizaciones. Y cuando decimos que vamos siendo una red de conversaciones, reflexiones y acciones comunitarias, tiene que ver con este proceso educativo que ya nos mencionaba Wilmary, un proceso educativo en donde nos invitamos a la transformación personal. Esa transformación personal, pues por supuesto creemos que genera una transformación cultural. Es decir, que no es solamente de las personas que estamos Secosesola puertas adentro, si se puede mencionar de esa forma, sino que vamos irradiando comunitariamente. De esto vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, esta forma de conversar, de reflexionar, de acciones comunitarias tiene que ver con la cantidad de actividades que ya Manny mencionaba. Manny mencionaba todas las actividades que vamos teniendo. De nuestra forma organizativa, además de ser este proceso educativo de constante y profunda transformación, queremos mencionar una forma, si se quiere, inédita en la toma de nuestras decisiones. Quizás vamos a ir un poquito hacia adelante y hacia atrás mencionando algunas cosas, porque en Secosesola no tenemos una estructura jerárquica establecida. Y dentro de esa, de no tener una estructura jerárquica establecida, no tener gerentes, no tener supervisores, no tener una junta directiva, para que pueda fluir las diversas actividades, una de las cosas que hacemos es justamente propiciar las decisiones. Y esas decisiones se van tomando con mucha agilidad, sin depender de las reuniones. Si bien nos reunimos muchísimo, mucho, motivamos a que cada espacio o incluso cada persona vaya teniendo la libertad para tomar decisiones sin depender de las reuniones. Y una cosa bien importante es que podamos cada uno de nosotros, sea a nivel personal o de equipo, ir asumiendo las consecuencias que van trayendo cada una de esas decisiones. ¿Sabes qué? Lo que comenta Lice es muy importante sobre no depender de las reuniones, porque casi siempre por instancia tenemos una reunión semanal y pongo el ejemplo de la instancia de funeraria, que la reunión son los días lunes. Un día nos ocurre que había que cancelar unos servicios, unos contratos de cremación, unos servicios de cremación. Entonces, no esperamos hasta el día lunes, sino que cancelamos el día miércoles, el mismo día. ¿Por qué? Porque tomamos la decisión de hacerlo, ya que al siguiente día la tasa cambiaria subió 10 puntos. Entonces, ¿qué nos pasa? De repente en una economía, una situación de Venezuela que es tan movida, esperar una semana representa mucho tiempo para nosotros. También es importante resaltar que en este proceso, donde cada día vamos profundizando, una de las cosas que también nos ayuda es ese permanente intercambio que vamos haciendo dentro de la red. O sea, ya que primero tenemos diversas actividades y vamos como que encontrándonos en cada uno de estos espacios y nos vamos poniendo de acuerdo. O sea, que constantemente estamos en permanentes reuniones, pero también en permanentes intercambios entre nosotros. Y de una u otra manera nos vamos poniendo de acuerdo y vamos enlazando informaciones, y eso también nos da la posibilidad de estar informados de todo lo que sucede dentro de la red.
Ajá, y otra cosa que nos ayuda mucho es que compartimos ampliamente todas las informaciones. Ya Lisek lo mencionaba, que nos reunimos muchísimo, planteamos que nos reunimos, tenemos reuniones, 3.000 reuniones al año, de las cuales una se va entrelazando con la otra, y lo importante de todo, de todos estos encuentros, que nos vamos poniendo al día con todas las informaciones que, que van emergiendo durante el día a día y en la toma de decisiones, y de una u otra manera nos mantenemos informados de todo lo que va pasando en los diferentes espacios donde nos encontramos. Bueno, otra cosa que es importante para nosotros es el ir construyendo integración comunitaria. Es importante que, bueno, Secosesol ha pasado por varios procesos desde su inicio, funeraria, transporte, el inicio de la feria, y siento que ahí hemos ido construyendo un respaldo comunitario muy importante para nosotros como organización. Y es una de las cosas que siempre permanece presente en nuestras actividades y conversaciones, de cómo de una u otra manera, sobre todo en nuestras actividades como son las ferias de consumo, cómo vamos rompiendo con esas divisiones, o cómo vamos desdibujando esas divisiones que muchas veces nos vamos viendo diferentes. En el caso de nosotros, cómo vamos incorporando a las personas que vienen a la red, y más que ser unas personas que solamente vienen a hacer su mercado, cómo de una otra manera vamos construyendo una relación de respeto. Somos un espacio abierto donde las personas que vienen estén dispuestas a construir una relación fundamentada en la ética, en ser personas íntegras, en ir viéndonos como igual, no tratándonos de cajero cliente. Entonces yo pienso que tenemos una relación donde las personas que vienen a la feria se sientan en casa, se sientan tomadas en cuenta. Y hay muchos, también hemos pasado por muchos momentos difíciles, como fue el tema de la escasez, donde muchas veces apostamos a la parte solidaria de compartir los productos que tenemos para todos, cómo tratar de que la mercancía que en ese momento teníamos como Secosesola llegara a muchas más familias. Entonces yo creo que fue una experiencia de cómo irnos poniendo de acuerdo, de que si una harina nos vendíamos los trabajadores de Secosesola, una harina iba a ser para todas las personas que vienen a comprar a la feria. También hemos tenido situaciones como cuando tuvimos el apagón, que tuvimos 5 días sin electricidad, decidimos fiarnos 100 toneladas de verdura, y apostamos a esa confianza y a esa construcción esa relación que hemos construido con las personas que vienen a la feria, y eso nos ha dado un respaldo comunitario bastante importante en la ciudad, y ha constituido esas bases que como organización han permanecido en el tiempo. No sé si hay algún otro ejemplo que los muchachos me quieran ayudar. La construcción de esta integración es un camino sin fin, y vamos a seguir expresándolo de esta manera. Wilmary nos dio varios ejemplos y bueno, eso hace como una dimensionalidad, pero esa confianza que ante cualquier situación vamos a reaccionar como comunidad, de que no nos vamos a separar, de que esas paredes que generalmente separan esas relaciones clientelares en Secosesola las venimos desdibujando. Entonces, bueno, hay como ese compromiso. Yo creo que esa confianza que hemos ido creando también nos genera un compromiso mucho mayor.
nos sucedió recientemente. Por supuesto, hay personas que tenemos muchos años en Secosesola y digamos que tenemos esta experiencia porque la hemos vivido en otras ocasiones, llámese Caracazo, paro petrolero, intentos de golpe de Estado en nuestro país, bueno, pandemia, todo lo que contemporáneamente incluso hemos vivido, ¿no? Pero hay otros que son mucho más jóvenes, que justo se están recién integrando al cooperativismo o a la red Secosesola. Entonces, como mencionar también otro ejemplito del 3 de enero, de este 3 de enero, cuando recién se llevan al presidente de la República, a su esposa, cuando ocurre todo eso, el bombardeo. Algunos, reconocer que dentro de la red algunos compañeros y compañeras tenían miedo y para ellos era una opción quedarse en casa resguardándose, pero fue hermoso ver que la mayoría de nosotros teníamos la convicción y no dudamos ni por un segundo que la necesidad de alimentación iba a estar allí, que seguramente iba a haber mucho miedo y que teníamos que responder ante eso. Por eso decimos que eso nos genera un mayor compromiso y no se trata de que no nos queremos cuidar, todo lo contrario, sentíamos que estando juntos íbamos a poder resolver con mucha más fuerza, con mucho más ímpetu que estando solos en casa sin posibilidad de adquirir alimentos o de ir a un servicio funerario o de ir a nuestro centro integral cooperativo de salud. Entonces, en ese momento, cuando la mayoría cerró sus puertas o bajó sus Santa Marías por miedo a saqueos, por la incertidumbre, el dólar se disparó, el dólar o la tasa cambiaria se disparó tres, casi tres veces el precio, digamos, oficial establecido. Entonces las personas empezaron a reetiquetar precios y nosotros dijimos, mira, estos son los precios que tenemos hoy, mañana no sabemos cómo vamos a reponer nuestro inventario, pero adelante que luego lo vamos a reponer. Entonces esa seguridad, dada nuestra historia, ha sido fundamental para que esa integración comunitaria se vaya fortaleciendo. Es muy bonito compartir cómo se procesó durante todas estas circunstancias que nos ocurre como país, porque pareciese que en todo momento hay un cambio, ocurre algo diferente. Pero bueno, como nosotros, ante todas esas circunstancias, siempre estamos ahí para brindarle el apoyo y mostrarnos que estamos ahí con la comunidad. Ahora, también surge la pregunta de nosotros, en nuestro día a día, cómo trabajamos, cómo nos desarrollamos. Aquí tenemos una palabra que estuvimos revisando hoy y me gustó mucho, que es innovando. Se comentaba hace poco el gerundio, algo que siempre estamos haciendo. Porque ¿qué es innovar? Innovar te vas a empezar en pensar diferente, o sea, estamos pensando distinto en una autogestión, la forma como nosotros venimos trabajando. Ahora, entre ellas, hay varios aspectos importantes a desarrollar. El que pareciese más resaltante es el primero que podemos observar, que es desdibujando las jerarquías. Los estudios sociales señalan que una organización o un grupo de personas que supere el número de 100 difícilmente puede desarrollarse sin tener un líder, sin tener alguien que sea el que coordine, el que dirija. Entonces, como Secosesola teniendo más de 1.500 trabajadores asociados, ¿cómo puede mantenerse en ese desarrollo cuando, digamos, que la teoría o los estudios dicen lo contrario? El tema, como mencionábamos, de no tener jerarquías, no genera ese efecto de que algunos sean los que trabajen, otros no, sino que nos permite a todos nosotros ser parte de las decisiones, ser parte del trabajo y ser parte de esto que estamos creando. Porque los que hemos trabajado en, digamos que en lo que llamamos cotidiano u ordinario de empresa o tienda, no se puede acostumbrar a no ser tomado en cuenta, a simplemente obedecer o hacer lo que te digan. Mientras que aquí surge esa querencia o ese afecto de sentirte parte de una organización, parte de una familia, que tu opinión es importante. Entonces, ese valor que tenemos todos nosotros de que somos importantes y que podemos seguir permitiendo esta innovación en nuestra autogestión, genera un sentimiento de apego y de creencia muy fuerte en este trabajo. Y que nosotros, como yo, un ejemplo que me gusta poner es que la pereza no va aquí en un Secosesola. Eso de que porque no tengamos jefe, no, como no hay alguien que nos esté arriando, que nos esté mandando a trabajar, nos vamos a actuar de manera perezosa o no vamos
a dar un buen rendimiento o esforzarnos, porque en todos nuestros espacios tenemos áreas, equipos de trabajo en la cual nosotros, una palabra que usamos mucho nosotros, que es precisar, nos hacemos observaciones, si vemos que alguien de repente se siente mal o tiene un problema y no se está desarrollando o no está cumpliendo, digamos, con el compromiso, nos vamos haciendo esa precisión, esa observación, o sea, ese esfuerzo de trabajar se desarrolla en conjunto. Mencionando también entre esta autogestión el tema de rotar actividades. En el sistema privado, la empresa privada, prevalece o se mantiene la especialización. El que es bueno cajeando se desarrolla en caja y se mantendrá siempre cajeando. ¿Por qué? Porque lo hace muy bien, trabaja muy bien en esa área. En cambio, ¿qué queremos fomentar nosotros cuando hablamos de esta rotación de actividades? Para mí la más importante que siempre menciono es dignificar el trabajo. Porque muchas veces nos puede ocurrir que alguien, al ser gerente, al ser contador o ingeniero, puede ver como menos o no darle un valor al que trabaja limpiando los baños, al que limpia los pisos, como si no fuese un trabajo digno. Entonces, cuando a uno personalmente le toca ese momento de limpieza, ese momento de cocinar y ves el arduo trabajo que también representa, dicen, wow, o sea, estos compañeros que estuvieron haciendo este trabajo tuvieron que esforzarse. Entonces, esta rotación de actividades permite primero dignificar todo el trabajo que se está haciendo, porque es como un cuerpo. La mano no le puede decir al pie que es más importante que ella, ni la nariz al oído. O sea, todos formamos parte de este cuerpo, tenemos una función y todas permiten este desarrollo. Y para mí lo segundo es que evita que nosotros nos fastidiemos y nos aburramos en el trabajo, porque a uno le puede pasar que hacer todos los días exactamente lo mismo, wow, fastidia a cualquiera. En cambio, cuando hay este movimiento de rotaciones, cada puede ser anual dependiendo del área, inclusive puede ser semanal, te mantiene emocionado porque siempre estamos aprendiendo algo nuevo, siempre con esa disponibilidad, como un niño de querer aprender algo diferente. Y tercero, contrario a la especialización, fomentamos desarrollarnos como personas plurifacéticas. Porque ¿qué pasa el día que el cajero se enferme? No se vende. ¿Qué pasa el día que el que está en la puerta no puede venir a trabajar por una situación, no consigue transporte? No se sigue trabajando. Tiene que haber alguien que pueda reemplazarlo. Entonces, esa rotación de actividades nos permite dignificar el trabajo, ver que todos somos importantes en este desarrollo, nos permite seguir aprendiendo cosas nuevas y agrego una palabra que usamos mucho nosotros, que es la palabra quite, o sea, que alguien, el que está, por ejemplo, cajeando, necesita ir al baño, necesita ir a desayunar, alguien le puede hacer un quite, o en el caso que, o sea, por eso decimos quite, que sería como decir reemplazo o ocupar, es para nosotros quite, y de que en el caso que alguien no pueda asistir a un área específica, puede haber alguien que pueda ocupar en ese momento esa actividad. Permiso. Ahora mismo, en un ratito, Manny continúa con el siguiente. Si bien Manny está hablando del trabajo, no es negar que tenemos actividades, pero justo quisiera hacer esa mención, que nos vamos invitando, y por supuesto es un proceso, a ir dejando de ver las actividades que desarrollamos como un trabajo. Y esto, con el permiso de Manny, no puedo pasar la oportunidad de no aclararlo, sino de decirlo con firmeza. La invitación es que las cosas que vamos haciendo en Secosesola o las actividades que vamos desarrollando se conviertan en un estilo de vida. Por eso nosotros casi no hablamos de trabajo. Yo entiendo que Manny está haciendo como esa denominación para hablar de las actividades, ¿no? Y claro, cuando nosotros decimos que es un estilo, es porque no es una imposición. Y al no ser una imposición, al no ser una obligatoriedad, justamente vamos viendo las diferentes actividades como unas necesidades. O sea, necesitamos atendernos como comunidad y esa necesidad de ser atendida la va a realizar cualquiera de nosotros. ¿Sí? Y en la medida en que cualquiera de nosotros tenga ese saber, ese conocimiento, esa disposición, pues por supuesto los procesos son mucho más fluidos. Entonces deja de ser un trabajo, deja de ser un cargo, deja de ser ese establecimiento de un manual de procedimientos para convertirse en una actividad.
Perdón, Manny, Y que fíjate, ¿qué nos permite lograr todo esto? Yo lo estamos mencionando, ampliar el ir siendo nosotros. Nosotros como sociedad seguimos más la cultura del yoísmo, de preocuparme por lo que yo tengo que hacer, por mi crecimiento, por mi aspecto económico. Entonces nosotros, con ese cambiar, simplemente cambiar la palabra, por lo menos dejar de decir yo, enfocarme solamente en mi persona y empezar a decir nosotros, vamos desarrollando todas estas actividades con el pro de que dejemos a un lado el individualismo y el egoísmo propio y fomentemos el colectivismo y los valores en conjunto. Yo también quería agregar algo. Si bien dicen los compañeros que todo es un proceso, es verdad que vamos desdibujando la jerarquía, pero hay una cosa que también hemos hecho consciente con el tiempo de que la vamos desdibujando, pero muchas veces nos conseguimos con esas personas que estamos acostumbrados a tener un jefe, a decirnos dónde nos vamos a ubicar. Y como es un proceso, siempre también planteamos que el no tener jefe no se decreta, sino que se construye. ¿Y cómo lo construimos? Desde la responsabilidad, haciéndonos parte, igual que la confianza. La confianza no se decreta, sino que se construye. Por eso es todo lo que nosotros vamos haciendo lo vamos convirtiendo en un proceso educativo, porque nos vamos formando en que tenemos muchas dificultades, pero le vamos buscando siempre esa parte positiva de la disposición, del aprendizaje y de ir demostrando que con organización, cambiando todos esos elementos culturales de la individualidad, nos vamos haciendo parte todos de una misma actividad y, o sea, va emergiendo entre nosotros ¿cómo lo pudiera decir? Ese sentimiento. Ese sentimiento de querencia por lo que hacemos y eso se va desdibujando que es un trabajo, nos vamos haciendo parte y nos vamos disfrutando la actividad. Y por eso que nunca nos damos un tiempo específico por persona, de sea un año, 6 meses, 3 meses, porque todos venimos con una cultura que son hábitos, creencias específicos del individualismo, de jerarquía. Entonces, wow, cuando vamos involucrándonos en este proceso, normalmente todos tenemos como un tiempo de adaptación para ir, como decimos nosotros con el gerundio, ir desarrollando y entendiendo este proceso educativo. aquí reforzando un poquito nosotros, ya hemos dicho que somos una red y me gustaría mencionar que en esta red, digamos, como organización jurídica, cada una tiene su establecimiento, es decir, son muchísimas cooperativas integradas. Para nosotros muchas, 50 es un montón. Sabemos que hay organizaciones que integran a miles. Para nosotros estar integrados 50 organizaciones es un número elevado. Y justamente antes lo mencionábamos, hay como de forma natural esas paredes que nos separan, esa parcelita, esta es mi parcela y aquella es la tuya. Entonces, cuando nosotros hablamos de ir ampliando el nosotros o de ir siendo un nosotros, es eso, es que nos vamos invitando a ir siendo red, a que yo me creo que soy funeraria, a que yo me creo que soy salud, a que yo me creo que soy la cooperativa El Triunfo, que soy parte de... y eso nos hace acercarnos como personas. Lo que finalmente vamos buscando es la relación, las mejores relaciones posibles entre personas. El aspecto de que nosotros, me parece muy importante mencionar que autofinanciamos nuestras propias actividades productivas, como es el caso que estamos mencionando acá de funeraria, feria de verduras, Centro Integral Cooperativo de Salud. Se van desarrollando un número alto de cooperativas con muchas personalidades y un número de trabajadores asociados que formamos parte de esta red. Entonces surge la pregunta de, en el caso de nosotros, ¿cómo trabajamos con nuestros ingresos personales? Aquí mencionamos un término que me parece muy bonito, muy interesante, es ingresos equitativos. ¿A qué nos referimos con ingresos equitativos? Que como esto a lo que estamos creando y estamos trabajando, obviamente nuestros ingresos van a ir relacionados a la productividad. Por eso que no tenemos, digamos que, nosotros no utilizamos la palabra sueldo o salario, sino anticipos a un posible al excedente del ejercicio. Entonces, los anticipos que manejamos, ya sea por cooperativa, feria, funeraria, son distintos porque van relacionados directamente a la productividad.
Porque si nosotros no, digamos, en ese aspecto económico no lo estamos produciendo, no podemos decir entre nosotros un incremento del anticipo, sino una disminución. Por eso digo, o sea, ahí va dependiendo de la productividad por área. Ahora, nosotros en nuestro estilo de trabajo, contrario, digamos, que al sistema de capitalista o de empresa, no preestablecemos metas, proyectos o crecimiento en el aspecto económico. El futuro de la organización lo vamos construyendo en el día a día, en conjunto, como mencionábamos, con la comunidad, porque vamos, como decimos nosotros, como vamos yendo, vamos viendo, en el aspecto de ver qué necesidades van surgiendo y cómo nosotros vamos a ir respondiendo día a día ante las dificultades que se nos van presentando. Y que nosotros, en cuanto al servicio que le brindamos a la comunidad, ya sea servicio funerario, sea venta de verdura, las consultas médicas, nosotros no nos guiamos por el precio que establezca el mercado. No, nosotros vemos nuestras propias estructuras de costos, esa con los productores, con pequeños productores que están integrados a la red, en el caso de verduras, vemos de manera transparente los costos y colocamos un leve margen de utilidad que nos permita brindar ese servicio a la comunidad y seguir reinvirtiendo. Entonces, es muy interesante ver cómo nosotros no nos enfocamos netamente en ese aspecto económico de que si venden más caro, de buscar una mayor utilidad, porque nuestra organización, nuestra actividad no busca netamente el lucro, nuestro propósito no es el lucro, pero como decimos, somos sin fines de lucro, pero tampoco con fines de pérdida. En otro momento. Y reímos porque estuvimos buscando una frase que no fuese la grosera que usamos en realidad. Pero bueno, ahí está esa. En este momento lo que queremos hablar y recalcar, si se quiere, de hecho Wilmary lo dijo hace un rato, que esto es un proceso de muchos altos y de muchos, muchos, muchos bajos. Ha sido un proceso histórico realmente muy retador. Estamos, ya lo saben, en nuestro país, en Venezuela, con muchísimos desafíos, voy a usar la palabra desafíos. Y creemos que parte de esto es lo que hoy nos hace ser quienes somos como referencia, si se quiere, internacional. El haber tenido tantas situaciones no deseadas en su momento es lo que hoy en día nos hace tener la fuerza que tenemos. Y muchas personas dicen eso, o sea, los grandes aprendizajes provienen de los grandes retos. Y por allí queremos nosotros desarrollar un poquito la idea. Uno muchas veces en el momento no lo ve como una oportunidad, no lo ve como ese carbón que necesita ser presionado para convertirse en diamante. Vamos a usar esa metáfora más linda del carbón y no del excremento. Y quisiera mencionar un momento histórico para nosotros muy importante que fue el periodo del sistema cooperativo de transporte. En el sistema cooperativo de transporte, Secocesola transitó incautaron más de 130 autobuses, se cayó en un conflicto con el Estado, no solamente con el Estado, sino con los sindicatos de transporte, con la Iglesia Católica, que era de donde inicialmente hubo la promoción del cooperativismo en nuestro país, con el gobierno en sí mismo, y se cae en una lucha por el poder. Gracias. Hoy en día lo podemos ver así. En ese momento era, como lo decimos en uno de nuestros videos, no veíamos la luz al final del túnel. Pero hoy en día decimos gracias a que nos quitaron los autobuses, gracias a que no solamente nos los quitaron, sino que los debíamos, porque se accedió a un crédito para poder acceder a esos autobuses. Gracias a eso, los compañeros de esa época tuvieron
la necesidad de reunirse a diario para poder ver cuál era el futuro ese mañana, con qué íbamos a comer mañana. Nos reuníamos hoy para ver qué íbamos a hacer unas horas más tarde. Entonces, ese momento de tanta incertidumbre nos dejó unos grandes aprendizajes que quisiéramos mencionar. Ese proceso educativo, Wilmary lo decía, entender que no se puede decretar el no tener jefe, que los liderazgos emergen de forma natural y que las jerarquías también pueden ir emergiendo. Entonces nos invita a cuestionarnos permanentemente, no dar por sentado que queremos desdibujar la jerarquía y que eso va a ser así, que hay que cuidarlo, que hay que mantenerlo, que hay que cuestionarlo permanentemente. Ese proceso educativo de encontrarnos para reflexionar, eso lo decíamos en la primera lámina, que vamos siendo una red de conversaciones, de reflexiones. Bueno, eso es gracias a ese momento donde lo aprendimos con heridas, pero lo aprendimos. Y así podemos ir transitando con muchos momentos históricos que justamente nos han dejado grandes aprendizajes. Entonces, claro, hoy en día, cuando están sucediendo cosas como las que recién mencionábamos, bueno, abrir una feria, o sí, una feria para nosotros son los mercados, lo aclaro, Sí. nuestros mercados, sabiendo que el dólar se había disparado, generó lo voy a poner entre comillas, con una sola mano, una pérdida o un dejar de ingresar alrededor de $600,000. Entonces uno dice, bueno, estamos perdiendo $600,000 y hacerlo con la convicción de que eso lo vamos a recuperar, de que vamos a buscar las estrategias para no descapitalizarnos, de que confiamos que como comunidad lo vamos a lograr. Hoy en día esa seguridad es porque, mira, de lo bueno siempre surge algo malo. De lo malo de lo malo siempre hay un aprendizaje importante y seguro. Entonces, bueno, cómo nos fortalecemos como red, cómo fortalecemos esas redes de apoyo mutuo, cómo vamos fortaleciendo ese entender que no tiene sentido la competencia, que la cooperación genera mucho más, cómo vamos entendiendo que el trascender la acumulación, ya Mani lo mencionaba cuando hablaba de la parte económica, el trascender la acumulación, nos ha permitido mantenernos, nos ha permitido comprender que lo suficiente es lo adecuado, que no necesitamos estar acumulando capital, sino que, bueno, sin fines de pérdida, colocamos pequeños márgenes para mantenernos y para que sea suficiente para resolver la materialidad de nuestras vidas y para darnos los mejores recursos, los mejores servicios que podemos tener. Hace un rato lo leíamos y lo hemos mencionado. Un compañero que es una gran persona haciendo proyecciones económicas mencionaba que está calculado que alrededor el ahorro que implica la atención de más de 100,000 personas en nuestros servicios, 240,000 personas en el servicio de salud, más de 100,000 personas en el servicio de abastecimiento, más de 25,000 personas en el servicio funerario. En su conjunto, los servicios que tenemos como Secosesola generan un ahorro anual de alrededor de $40 millones. Y eso decirlo, no, digamos que el hablar de lo económico es fácil porque son cifras, pero esto que estamos tratando de transmitir, las buenas relaciones, ser personas éticas, ser personas íntegras, que lo mencionaba Wilmary, profundizar en el apoyo mutuo, profundizar en la honestidad, profundizar en la transparencia, profundizar en la responsabilidad, lo que implica ser responsables en el compromiso. Realmente para nosotros creemos que eso es lo que más podemos inspirar. Eso es lo que quisiéramos inspirar desde Secosesola. Pues nosotros también tenemos, por supuesto, unas redes sociales que ya estamos metidos como en ese mundo.
Tenemos una página web que por supuesto pueden revisar. También tenemos un canal de YouTube donde hay varios videos. Pavel, tú nos mencionabas que habías estado viendo algunos videos. En la página web tenemos libros publicados completamente a disposición para descargarse sin hacer ningún aporte económico, porque eso es lo que creemos. O sea, el pequeño aporte que nosotros podemos hacer es demostrar que hacer las cosas diferentes sí se puede, que no estar en esas leyes del mercado que mencionaba Manny, que no estar en la competencia, en la acumulación, en el individualismo, sí genera resultados, sí genera organizaciones estables económicamente, pero sobre todo estables socialmente. El aporte que Secocesola creemos que estamos haciendo, como lo dice esa pequeña frase, es ir construyendo aquí y ahora el mundo que queremos. Y fíjate, ese diamante que podemos ver que le permite ese proceso de transformación tanto personal como cultural, de apoyo a la comunidad, ese diamante que vimos fue un momento un carbón que tuvo que ser expuesto al carbón, se expone a alta temperatura y fuego, se encuentra a una gran profundidad bajo tierra. O sea, todas esas dificultades que atraviesa el carbón son las que logran convertirlo en ese diamante. Entonces, ¿cómo logra en todos estos casos se concesó esa integración comunitaria y este desarrollo para construir el mundo que queremos? Habiendo atravesado todo ese proceso de desarrollo, de aprendizaje, de dificultades, brindando siempre ese apoyo y la respuesta a la comunidad. El abono, bueno, fue en un momento la palabra que vimos, que estaba antes, que no la voy a mencionar, por eso prefiero decir, el diamante fue en un momento carbón. Muchísimas gracias. Bueno, con esta finalizamos, dejamos de compartir la pantalla para que, bueno, continuemos con la conversación. Pues muchísimas gracias. Yo quiero hacer un pequeño paquete de números porque somos parte de nuestra aproximación al entendimiento de los por qué hacemos cosas, tienen que ver siempre con números, ¿no? Entonces, para entender por qué Secocesola, yo quiero poner un paquete de números para nuestras cooperativas, para que entiendan por qué estamos platicando con Secocesola. La Central Cooperativa de Servicios Sociales de Lara nace en 1967, casi nada, primero. Y segundo, cuenta con casi 1,500 trabajadores o por ahí, unos 20,000 socios, 53 proyectos cooperativos, 15 de los cuales producen agricultura de diferentes niveles, responsabilizados por 250 familias. Tienen cuando menos 22 puntos de venta de productos en su propia red, 7 unidades de producción artesanal que integran pastas, carnes, granolas, salsas, dulces, champús, cremas, pulpas, vainilla, cera, desinfectantes, miel. Tienen servicios funerarios que atienden a más de 25,000 familias. El Centro Integral de Cooperativo de Salud que atiende a más de 200,000 personas. Es decir, estamos platicando y tienen una escuela cooperativa y estamos platicando entonces con un proyecto cooperativo que decidió crecer, que decidió masificarse sin convertirse en una corporación, en un proceso jerárquico en donde hay patrones y hay empleados. Siguen respetando los principios cooperativos y siguen manteniendo un perfil desde 1967, con todos los vaivenes de los gobiernos que han habido en Venezuela, han sabido sobrevivir y han sabido sobrevivir, como nos explicaban, con la creatividad y la audacia de sobrevivir a la crisis del transporte cuando se quedaron colgados con sus propios créditos, con sus propios transportes, con la confrontación con los diferentes actores. O, por ejemplo, yo quisiera que nos cuenten también de las tácticas y la audacia con la que han actuado en diferentes momentos, como cuando el apagón, ustedes decidieron fiarle a la gente los productos agrícolas, confiaron en su comunidad. Y entonces, ¿por qué les pregunto esto? ¿Por qué les pido que nos hablen de esto? Porque nosotros hoy
estamos enfrentando una crisis humanitaria aquí en donde los trabajadores inmigrantes no pueden salir a trabajar, en donde sus familias no pueden ir a la escuela, no pueden atender los lugares públicos. Y entonces eso nos está obligando aquí a desarrollar estrategias de sobrevivencia diferente. Entonces, ¿cómo confiamos en la comunidad? ¿Cómo creamos diferentes espacios, tácticas, procesos de resistencia que nos permitan eso, crear procesos cooperativos en una sociedad, y yo quiero contarles a ustedes, en la que se cree que no hay una experiencia comunitaria? Brevemente les digo, entre 1927 y 1946, los Estados Unidos construyeron un proceso de desarrollo cooperativo de tal fuerza que le permitió a los Estados Unidos salir de la Gran Depresión y enfrentar la Segunda Guerra Mundial y tener dinero suficiente para financiar el Plan Marshall de Reconstrucción de Europa, apoyados en sindicatos, cooperativas, lideradas por mujeres y por inmigrantes. Les doy un dato muy sencillito. En 1946, la economía de los Estados Unidos estaba sostenida en un 34% por personas trabajando en cooperativas. 19 millones de personas eran integrantes de cooperativas en los Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Que en los años 50 tomó el poder el macartismo en este país y no solo decidió borrar de la historia el proceso cooperativo, sino que persiguió a las cooperativas y cerró muchos de esos procesos cooperativos a tal grado que en 1955 pasamos de 19 millones a 5,000 integrantes de cooperativas en todos los Estados Unidos. Y toda esa historia fue borrada. Entonces, los peores momentos de la economía de este país fueron sostenidos en los hombros de cooperativas. Hoy estamos tratando de recuperar esa experiencia, estamos tratando de reconstruir esa experiencia. Cuéntenos ustedes de la audacia y las estrategias cooperativas que han logrado permitirles a ustedes sobrevivir, como esta, de confiar en las personas cuando se devalúa en la moneda y salen ustedes a vender, o de fiarle a la gente, o de seguir sosteniendo sus servicios a pesar de lo que está sucediendo en la calle. Yo quiero decir algo. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, porque nos hace, bueno, lo voy a poner en primera persona. Yo estaba como reviviendo todo lo que sucedió. Una primera cosa que quisiera decir es que me conecto muchísimo con la palabra que mencionaste, con la resistencia. En lo personal pienso que va por ahí, o sea, ¿cómo hacemos para resistir, para continuar, para mantenernos? Y una cosa linda es que no hay unas estrategias preestablecidas, que funciona muchísimo la creatividad y la emoción del momento. Esto quizás no nos va a dar como una caja de herramientas para los compañeros que nos puedan estar viendo en un futuro, sino que la confianza, como lo mencionaba Wilmary, es una construcción permanente. Entonces, para nosotros fue, en ese momento específico, pero que se va a repetir, fue tener la convicción de esos principios y de esos acuerdos, de esos fundamentos que nos ayudan y que nos guían, digámoslo así. Entonces nosotros decíamos, por ejemplo, en este caso del apagón en específico, fueron tantos los elementos, y quisiera como contextualizar un poco. Al no haber electricidad de ningún tipo, no había electricidad en todo el país, en todo el país. Nosotros aquí le decimos puntos de débito, o sea, los aparatos para poder pagar, ¿no? Porque funciona mucho en nuestro país el dinero Los cajeros electrónico. automáticos les llamamos acá, ATMs. Ok, gracias. Entonces, bueno, esos ATMs no funcionaban, no había electricidad, no había red. O sea que las personas teníamos dinero virtual o dinero electrónico y no podíamos pasar.
Eso es efectivo. No teníamos efectivo en esa época, ya había una hiperinflación importante también en el país y el dinero en efectivo prácticamente tenías que cargar bolsas de dinero para poder pagar, entonces había desaparecido el dinero, no era usual tener dinero y en esa época tampoco había divisas, o sea, no se manejaba el euro, no se manejaba el dólar, no se manejaba como moneda circulante en el país. Entonces, claro, las personas realmente no, o sea, no podíamos pagar. Era literal, no podíamos pagar. Entonces, claro, allí, desde esa realidad país que teníamos, nosotros intentábamos, hay fotografías donde nos montamos en sitios para buscar el red, pero no había. Los productores ya habían cosechado, tú mencionaste 15, ahora somos como 20. Ahora somos 20. 20 organizaciones de productores agrícolas. Entonces ya habían cosechado, ya teníamos allí esos alimentos. O sea, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a permitir que esos alimentos se perdieran, o sea, por solidaridad, por humanidad, por responsabilidad. O sea, así fuera regalado, teníamos que alimentarnos. Entonces, claro, intentamos unos mecanismos de forma muy creativa en lo personal. Digo personal porque no fue una pregunta preparada, ¿no? Entonces estamos como en vivo y directo. Eh, pero no estábamos preparados para eso. Entonces, de forma creativa, al ser tantas personas, tantos compañeros, y si quitamos algún documento y se les decimos que, bueno, que nos dejen su tarjeta y que mientras llega la luz se la pasamos, pero que se lleven las verduras. O sea, empezaron a emerger ideas. Y bueno, entonces fuimos como estructurando algunas estrategias, pero fue como en vivo y directo, fue en el momento, fue emergiendo la solución y ese creer también en eso. Cuando nosotros decimos que somos comunidad, que vamos siendo comunidad, eh, es una cosa hermosa, porque yo me considero comunidad, es decir, yo soy comunidad. En mi casa tampoco había electricidad, en la casa de Manny ni de Wilmary había electricidad, yo tampoco podía pagar. Entonces, volvemos a eso, si desdibujamos esa pared de que yo que estoy de este lado, si mis compañeros confían en mí, en que yo cuando llegue la electricidad yo lo voy a pagar porque no vamos a confiar en quien está viniendo. Entonces ahí es donde decimos, mira, en esa construcción comunitaria en donde vamos ampliando el nosotros, ser un nosotros quienes estamos devengando unos ingresos desde ese Secocesuelo está fácil, o compartir en abundancia está fácil, compartir en escasez es más retador. Entonces ahí es donde se nos van presentando esos grandes aprendizajes. Yo diría eso, o sea, que siempre vamos a acudir a ese principio de solidaridad, de apoyo mutuo, de respeto, de responsabilidad. Creo que eso es lo que más nos guía. Era ético, uso la palabra que usó Will Murray, era ético no darnos esa verdura en ese momento histórico que estábamos viviendo. O sea, para nosotros fue hasta natural, vamos a alimentarnos. Y yo todo lo que comenta Alicia, agregaría también la incertidumbre, el miedo que teníamos porque, ok, hay el corte de electricidad el primer día y pensamos que era un apagón más. Amanecemos el segundo día y nada. El tercer día, nada. El cuarto día, nada tampoco. 5 días totalmente, lo que dicen, blackout, o sea, el corte de electricidad. No sabíamos qué estaba pasando. Información oficial era, hablaban de un pulso electromagnético, entre otras cosas. Pero nosotros en ese momento de incertidumbre, ¿qué hacemos? Porque no sabíamos si ese corte de electricidad se iba a mantener constante, si íbamos a quedar así. Pero en ese momento surge la propuesta de, bueno, muchachos, no podemos, para dejar que se pierda esa verdura, vamos a dársela a la comunidad, no ganamos nada con que se desperdicie. Y lo más sorprendente es que nosotros damos a crédito, por fiar, que decimos nosotros, la verdura, y por parte de la comunidad, viendo ese apoyo que dimos en medio de esa dificultad, un porcentaje muy alto, creo que hablamos de un 90%, cuando llegó la electricidad, vino para acá a la feria a cancelar la verdura que le habíamos dado a crédito. Es increíble, dado en una cultura donde vivimos el que se lo encuentre se lo quede.
que pasaba que si a alguien se le queda un dinero en la calle, el que lo agarra se lo queda y queda para él. Entonces, en ese momento, dar ese apoyo a la comunidad, fue tan fuerte el impacto que generó eso, que más del 90% de las personas que recibieron ese crédito lo cancelaron. De hecho, pasó hace poco, una señora que vino de Colombia y vino para acá hablando de que venía a cancelar esa verdura, porque poco tiempo después emigró. Y viniendo para acá se recordó de eso que había hecho Secocesola. Entonces digo, wow, nosotros nos acordamos de eso, pero muchas personas que vivieron esa necesidad de no tener cómo cancelar la comida, mientras que otros le cerraban en los negocios, mientras que otros no vendían, porque también había una inflación fuerte para anexarlo. Secocesola presentó, aquí estamos nosotros y seguimos apoyando a la comunidad. Wow, eso también en la zona aquí de Barquisimeto, eso generó un gran impacto. Yo creo que también me remonté en ese tiempo pero yo siento que pasaron también situaciones que no hay que dejar pasar porque, o sea, yo pienso que siendo coherente también con ese sentido de solidaridad y de cómo vamos construyéndose nosotros con las personas que vienen a las ferias, que es a los mercados, como decía Lice, también nosotros tenemos espacios donde vamos transmitiendo mensajes de que somos parte de esta red y que de cierta manera vamos construyendo relaciones distintas, pero no quería dejar pasar que en los días de apagón, y justamente estábamos empezando el primer día de las ferias de los mercados, voy a decir para que me entienda mejor. En ese tiempo abríamos jueves, viernes y sábado la feria. Domingo también, recuerdo. Miércoles, jueves, viernes, sábado. Perdón, era viernes, sábado y domingo, dice. No, en el 2019. Bueno, teníamos 3 días de feria, pero inicialmente los 5 días que tuvimos el apagón estábamos iniciando el primer día de la feria de consumo. Entonces, era tan bonito como que, bueno, Lice decía, bueno, los productores ya tenían la mercancía cosechada y había que venderla, pero yo recuerdo que esos días nos comunicamos con todos los productores de la red y ellos decían, díganos qué tenemos que hacer. Si nosotros tenemos que cosechar porque ¿cuál es más o menos la dinámica? Que si abrimos los jueves, llega la mercancía fresca el día miércoles, que si abrimos los viernes, llega la mercancía fresca el día. Entonces son compañeros de otras ciudades, de otros estados, que se trasladan a Barquisimeto. Y en ese momento de apagón era un colapso. Entonces ellos decían, díganos si van a seguir abriendo la feria el día de mañana, el día del sábado. Nosotros estamos dispuestos a cosechar la verdura y a llevarla. Si la vamos a fiar, nosotros también nos vamos a sumar a esa parte solidaria. Y yo creo que eso fue bien bonito porque, o sea, no estábamos pensando, no vamos no vamos a cosechar la verdura porque no la vamos a fiar, sino que estábamos como conectados de lo que decía Lice. Es ético que teniendo una verdura allí que se va a perder y habiendo una necesidad entre todos, no la pudiéramos fiar. Entonces yo pienso que eso nos dio como que ha venido profundizando ese respaldo comunitario que de una u otra manera hemos construido con todas las personas. Entonces yo pienso que esos mensajes que transmitimos durante los mercados aquí en Secocesola, también hablamos, mira, cuando se pierde una cartera, la persona que se la consigue en cualquier espacio, siempre estamos tratando de decir que lo que se consigue, por favor, vamos a entregárselo a la persona que le pertenece. Entonces, aquí en los espacios de Secocesola, todo lo que se perdió una cartera, se perdió un celular, las mismas personas que vienen a hacer sus compras van y la ubican en una gaceta de información. Aquí está, mira. Igual se ha perdido carteras con dinero, muchas cosas que se le van perdiendo a las personas y las vamos entregando porque estamos como en esa construcción del día a día que esto es parte de nosotros. Entonces yo pienso que esa construcción la hemos ido creando y eso también nos ha dado como esa confianza de irnos viendo que somos los mismos, que vamos siendo nosotros y de esa manera nos vamos apoyando. Muy importante el espacio que ustedes nos están compartiendo porque más que simplemente tomar un riesgo, que fue lo que hicieron, finalmente estaban invirtiendo en la comunidad, invirtiendo en confianza en la comunidad y la comunidad se los retribuyó y la comunidad se los regresó y ustedes han crecido de los apagones hacia acá,
todavía más y han consolidado más sus procesos cooperativos. Y entonces, ese invertir en la comunidad, ese confiar en la comunidad es una gran lección y un espacio en el que todos y todes podríamos aprender de alguna manera. Perdón, te interrumpí. No, gracias por esa frase, por esas palabras. Lo que quiero decir es como dentro de este proceso, Manny dijo que más del 90%, ahorita estábamos aquí mencionando Wilmar y yo y hablábamos del 97%, aproximadamente el 97% canceló. Y a nosotros, claro, eso nos llenó de muchísimo, digamos, alivio también, hay que decirlo, porque en el momento en el que decidimos eso dijimos, todo lo que no se pague es responsabilidad de nosotros. Entonces, claro, ya cuando sacamos la cuenta y decimos, bueno, voy a decir, teníamos que recuperar 100 bolívares y recuperamos 97. Sabíamos que teníamos que pagar entre todos nosotros esos 3 bolívares. Y eso es otro gran aprendizaje, o sea, es un aprendizaje que nos acompaña en el histórico, pero eso, insistimos en que cuando suceden cosas a nivel más contemporáneo, que te toca esta piel, no es que lo estás escuchando en historia o en cuento, es responsabilizarte a cuánto tiene que aportar cada uno de nosotros para hacernos responsables de esa decisión. Entonces es la práctica de la responsabilidad, es la práctica de la solidaridad, es la práctica de la construcción de la confianza. Entonces por eso decimos, bueno, mira, el Secosesol, aunque hemos escrito varios libros, no se trata de lo que está escrito, no se trata de la teoría, se trata justamente de esa experiencia que vamos teniendo todos los días. Entonces, hay una compañera que se llama Karen, ella dice, es que aquí los valores en Secosesola no nos los enseñamos, los vivimos. Y eso pienso que es hermosísimo, porque eso trasciende, eso irradia. No Claro, solamente en nuestros hogares, a toda la comunidad. en ese proceso, eh, eh, un ingrediente fundamental, y lo sabemos todos los que hemos construido cooperativas en algún momento, el ingrediente esencial para poder construir una sociedad cooperativa es la confianza entre las personas integrantes, pero esta confianza ustedes han logrado hacerla crecer no solamente hacia las personas integrantes de las cooperativas, sino hacia la propia comunidad. Y la comunidad se los ha retribuido y les ha regresado este espacio de interacción y la inversión social y el espacio de consolidación como proyecto que han tenido, que les agradecemos de sobremanera que nos estén contando, porque finalmente todo este proceso de construcción, consolidación, crecimiento económico que ustedes han tenido está basado en la confianza que ustedes han construido entre ustedes y con su propia comunidad. Y no sé si quisieran comentarnos algo más. Em, Con esto que tú estás mencionando en este momento, a mí me gustaría eso como dejarlo también por sentado. Eh, el cooperativismo tradicional, digámoslo así, haciendo una breve diferenciación histórica, nosotros a veces decimos que que nos vamos alejando cada vez más del cooperativismo tradicional en cuanto a que ese cooperativismo se inicia o se promueve justamente en la cooperación de sus socios y entre sus socios, o entre sus asociadas y entre sus asociados como personas. Y justamente esta apertura comunitaria, si se quiere, es algo innovador, como lo mencionaba Manny, es bastante innovador ese ir derribando esas fronteras.
Y si eso pudiera ser un aporte a un neocooperativismo que podamos ir promoviendo también, creo que es importante mencionarlo. Y justo lo digo por toda esta descripción, por toda esta síntesis que nos acabas de mencionar, Pavel, cosa que agradecemos. Agradecemos que seas reflejo de ese entendimiento de lo que estamos tratando en transmitir, quizás. No, y Pavel, te iba a comentar que un resumen muy bueno, que también agregáramos que Secuesola tiene el taller de urnas para fabricación de las urnas. También es bueno agregarlo. Urnas funerarias. Correcto. Parece muy buen resumen, pero falta agregar ese, que me parece que también es bastante interesante. Es que no llego al detalle porque todavía no estoy en Barquisimeto y no les he visitado, pero déjenme que me inviten y vamos y yo platico todo el asunto. Bienvenido, bienvenido cuando gustes. Ya, bueno, pues muchísimas gracias por esta interacción, por este espacio generoso en el que ustedes están compartiendo con las cooperativas de los Estados Unidos sus aprendizajes y sus procesos de consolidación para que nosotros también podamos coaprender y coeducarnos en este tiempo difícil. No sé, ¿quieren decir algunas palabras para cerrar? Bueno, en cuanto al último que estábamos conversando del carbón a diamante, que nos gustó mucho esa frase, es que me pongo el ejemplo, que de repente yo soy un poco más nuevo en comparación con compañeros que tienen más tiempo, y nos puede pasar que llegamos, vemos este diamante, vemos esta organización montada, vemos todo este trabajo que se está haciendo. Pero esto que estamos conversando aquí, que habla de la historia, lo que ya ocurrió y lo que estamos escribiendo, nos permite ver, wow, todo lo que tuvo que ocurrir, todo lo que pasó, dificultades, trabajo, reuniones, todo ese proceso bajo el cual el carbón tuvo que atravesar para poder llegar a este resultado. Y espero que no es que ya lo hemos llegado, ya lo logramos, ya llegamos hasta este punto. No, sino que este es un trabajo que seguimos desarrollando, es un diamante que todavía estamos puliendo. Es un abono que va a permitir una gran ayuda y un crecimiento todavía para las comunidades acá en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Aprendiendo de todo este proceso, que como decía Manny, no es un proceso terminado, es un proceso que vamos viviendo en el día a día, con todas las dificultades que se nos pueden ir presentando, y sé que todo lo que venga más adelante, bueno, va a ser un reto, como decía Lice, para continuar escribiendo una historia en Secocesola. Y muchas gracias por la invitación y lo esperamos pronto por acá. A mí me gustó mucho la palabra que usaste en cuanto a que estamos haciendo inversión social. Aunque inversión uno lo relaciona más con dinero, entonces me quedo con ese símil de que nuestra mayor inversión somos nosotros como personas. Es la humanidad, es esa humanidad que queremos ir profundizando en cada uno de nosotros. En la medida, y así creemos, ¿no? Que vamos siendo mejores personas, en esa medida, por supuesto, Secocesola va siendo mejor. Depende de esa transformación personal para ir transitando a una transformación organizacional y cultural. Entonces, muchísimas gracias. Insisto en que ha sido reflejo para ir compartiendo nuestra experiencia. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Nosotros siempre tratamos de desconstruir el lenguaje financiero y darle equivalentes sociales y comunitarios. Nosotros hacemos procesos de inversión social, nosotros hacemos procesos de capitalización de las cooperativas a partir del capital humano. ¿Qué es el capital más valioso que tienen las cooperativas? Sus integrantes. El capital más importante que tenemos que preservar en el día a día es la sobrevivencia, la vida digna
y la posibilidad de que las personas que participan en el proceso de la cooperativa sean cada vez más fuertes y tengan una interacción comunitaria cada vez más grande y con procesos democráticos, integradores, respetuosos de los valores cooperativos. De eso estamos hablando. Y por eso hoy fue esta conversación con ustedes, porque sabemos que de ahí viene y por allá queremos ir. Nosotros siempre decimos que la actividad económica es una excusa para encontrar, para relacionar, Estamos porque haciendo negocios, pero de manera muy decente. Muchas gracias. A ver,